Hermanos, muy buenos días. Reciban un caluroso saludo en esta linda mañana y en este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que es una adopción y es el acto jurídico en virtud del cual se toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial, es decir, una relación familiar, con idénticos vínculos jurídicos que resultan de la procreación de manera directa. Así como conocemos en la ciudad y en el país algunas instituciones donde podemos ir y solicitar en adopción un niño o una niña y presentar los debidos papeles y esperar un estudio y la aprobación o no de la adopción, existen en el mundo una cantidad de instituciones y orfanatos a los cuales parejas de todo el mundo entonces llegan ahí a solicitar en adopción un niño o una niña. Al llegar a ese lugar, hermanos, en muchas ocasiones a estas parejas les toca caminar por en medio de frágiles cunas y de colchones en el suelo. Encuentra uno lugares fríos, poco aseados y con olores característicos de pañales sucios y bueno y saturados, ya saben ustedes de qué. Pueden ustedes imaginarse por un instante el caminar de estas parejas por medio de esos pasillos donde al lado y lado estos niños levantando la mirada quizás con una esperanza de aprobación, quizás con una esperanza de un poco de cariño. Porque detrás de cada uno de esos niños que se encuentran en estos orfanatos hay una historia de abandono, hay una historia de tristeza. En muchas ocasiones, cuando uno lee y ve documentales por estas parejas, uno encuentra que escurren las lágrimas y el dolor los abriga a todos ellos, pero uno también de pronto se imagina que estas parejas que van a estas instituciones son parejas que no tienen hijos, pero nos equivocamos porque muchas de estas parejas que van a estos orfanatos ya tienen sus hijos, simplemente que tienen un corazón lleno de amor y de misericordia. Si tuvieras la oportunidad de hacer una adopción y de elegir uno de estos niños en estos orfanatos, ¿qué te movería a ti a hacer esta elección? ¿Te movería el color? ¿La nacionalidad? ¿Te movería la edad? ¿El género? ¿Qué te movería a ti a hacer la elección en una adopción? Y entonces, una vez que estas parejas completan, digamos, todo el trámite de la adopción, esta pareja emprende entonces el viaje de regreso a su lugar de residencia, pero esta pareja regresa entonces con un nuevo hijo. Pero este niño o niña regresa o se va más bien del orfanato con unos nuevos padres. Pero este niño, este pequeño en adopción, hermanos, no se llega o no tiene la mínima idea del cambio maravilloso y del cambio milagroso que ha comenzado a darse en su vida. ¿Por qué? Porque hará parte de una familia, va a ser parte de una nueva familia, cuidado, afectos, en un nuevo hogar, harán olvidar y harán borrar todo ese
trágico pasado, toda esa historia que arrastra este pequeño. Y todo porque tiene nuevos padres y nuevo hogar. Podríamos decir que tiene una nueva identidad. Tenemos todos nosotros, de alguna manera, hemos experimentado un proceso de adopción. Algunos se estarán preguntando, pero no, yo tengo mis padres de sangre. Pero todos hemos experimentado un proceso de adopción. Todos pertenecemos a una nueva familia y todos tenemos un nuevo padre porque todos hemos sido adoptados. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una nueva identidad. Los invito para que veamos un poco y conozcamos un poco de este proceso de adopción de muchos de nosotros, porque no podría decir que de todos. Y más adelante aclararemos el porqué. Los invito, hermanos, para que vayan a sus Biblias y las abran en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, te alabamos, Señor. Honra y gloria te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos dices cosas hermosas, Señor. Nos das en tu infinita misericordia y nos consideras de manera grande para ti, Señor. Permite que podamos interiorizar tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo nos esté ministrando, Señor. Y que podamos entender y llevar a nuestra vida la enseñanza que tú tienes para todos nosotros en el día de hoy. Te damos honra, gloria y honor, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la enseñanza de hoy, a través de esta porción de la palabra, bien la podemos titular: con Cristo somos miembros de la misma familia y somos miembros del mismo pueblo. Con Cristo somos miembros de la misma familia y del mismo pueblo. Lo primero que podemos observar en la descripción de los versículos de la enseñanza de hoy es que podemos ver a la iglesia o la descripción de la iglesia en forma paralela a la descripción que Dios hace de Israel en Éxodo y en Deuteronomio. Recordemos en Éxodo 19, 5 y 6 lo que encontramos. Ahí Moisés recibe una instrucción del Señor en donde le dice: dile al pueblo de Israel. Pero miren lo que le dice el Señor a Moisés: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Hermoso ese versículo. Y en Deuteronomio 7, 6 y 7 nos dice: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Miren qué maravilloso estos versículos, hermanos. Pero miren que tiene en forma paralela a la porción de la palabra de hoy. Y en contraste con esta nación desobediente y rebelde de Israel, el pueblo de Dios hoy, en el presente, entonces, es nación escogida y es nación santa.
Es decir, nosotros somos una nación escogida y somos una nación santa. Es lo que tenemos que recibir. Ahora, esto no sugiere que Dios haya terminado con Israel, porque de algo estoy seguro, es que el Señor cumple sus promesas y cumple sus pactos. Pero lo que sí significa es que la iglesia de hoy, para Dios y para el mundo, la iglesia de hoy es para Dios lo que quiso que Israel fuera en ese entonces. Eso es lo que debemos tener con claridad. Pero miren lo que encontramos en ese versículo 9 de Primera de Pedro, del capítulo 2. Nos dice unas características nuestras para el Señor. Y lo primero que dice es que somos linaje escogido. Lo que de inmediato habla de la gracia de Dios. Y Dios no escogió a la nación de Israel porque fuera un gran pueblo, sino porque lo amó, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Lo hizo porque te ama, dice la palabra, y porque quería cumplir el juramento de sus antepasados. Entonces, lo que nos queda claro es que Dios nos ha escogido es por su amor y por su gracia. Y como encontramos en Juan capítulo 15, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Somos además una nación santa. Hemos sido apartados para permanecer exclusivamente para Dios. Nuestra ciudadanía entonces ya no es de aquí, de la tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo, como encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Así que nosotros debemos enfocarnos en las leyes del cielo, nos debemos enfocar en obedecer las leyes del cielo y procurar agradar al Señor del cielo. Israel en aquel entonces se olvidó que eran una nación santa y empezaron a derribar las paredes de separación que lo hacían especial y que lo hacían un pueblo, una nación distinta. Dios les ordenó que debían distinguir entre lo santo y lo profano. Dios les dio instrucciones que debían distinguir entre lo inmundo y lo limpio, como aparece por ahí en Levítico capítulo 10, versículo 10. Pero ellos ignoraron todas estas diferencias y desobedecieron a Dios. Pero miren lo que continúa diciendo el Señor. Además de que somos linaje escogido, que somos una nación santa, nos dice que somos pueblo de Dios. Ahora, debemos echar un vistazo atrás a nuestra historia. Y en nuestra condición de antes o de antes de la salvación, no éramos pueblo de Dios. El Señor no nos consideraba su pueblo, porque pertenecíamos a alguien más, a otra persona. Antes de nuestra salvación, antes de nuestra aceptación, de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, nosotros pertenecíamos a Satanás y pertenecíamos al pecado. Como dice Efesios capítulo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Tal cual. Antes de caminar con nuestro Señor Jesucristo, eso éramos y a esa persona pertenecíamos. Pero ahora, que hemos confiado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, ahora que hemos confiado y hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos parte del pueblo de Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios porque Dios nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos linaje escogido, dice el Señor en su palabra de hoy. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, pero todos estos privilegios, mis hermanos, de alguna manera nos tienen que llevar a tener una responsabilidad. Y el mismo Señor aquí en la palabra
nos da con claridad cuál es la responsabilidad ante todos estos privilegios que adquirimos con el Señor. Y la responsabilidad que tenemos, mis hermanos, es de anunciar, de revelar las virtudes de nuestro soberano Creador, de anunciar el amor, de anunciar su misericordia, de anunciar las alabanzas de Dios para todo este mundo perdido. Debemos proclamar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dicho de otra manera, mis hermanos, debemos hacer publicidad a nuestro Señor y Salvador. De alguna manera, hermanos, yo creo que nos queda fácil hacer publicidad porque ya estamos acostumbrados a hacerla. Le hacemos publicidad a una película, le hacemos publicidad a una novela, le hacemos publicidad a un libro, le hacemos publicidad a un video. ¿Por qué no hacerle entonces publicidad a la noticia más grande y maravillosa? A la noticia de que Dios nos ha escogido, de que Dios nos ha adoptado, que tenemos a un Salvador, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha pasado a la luz admirable. Ahora, ¿por qué todo eso, iglesia? Porque es que el mundo allá afuera está en tinieblas. La gente no conoce las virtudes de nuestro Dios. Pero una cosa debe quedar clara, es que las virtudes de Dios las deben ver en cada uno de nosotros. Cada ciudadano del cielo es un anuncio, debe ser un anuncio vivo de las virtudes de Dios y de las bendiciones de la vida cristiana. Entonces nuestras vidas, iglesia, deben irradiar esa luz admirable a la que Dios en su gracia nos ha llamado. Después de todo, pues hemos obtenido la misericordia de Dios, hemos alcanzado la misericordia del soberano Creador. ¿Qué sería de todos nosotros, iglesia, sin la misericordia de nuestro Dios? ¿Te has puesto a pensar? Estaríamos perdidos y estaríamos en el camino y avanzando en ese camino de la perdición, el camino del castigo eterno. Dios le recordó muchas veces a Israel que lo había librado de la esclavitud del pueblo de Egipto para que pudieran glorificarle y pudieran servirle, pero Israel muy pronto se olvidó de todas estas bendiciones y se olvidó de las virtudes del Señor y se descarrió a sus propios caminos, al camino del pecado. Ahora, el comportamiento del pueblo de Israel debe ser un espejo para todos nosotros, mis hermanos, porque ¿saben algo? Vamos por el mismo camino de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios, pero solo debido a una virtud maravillosa de nuestro Creador, debido a su misericordia. Por ello entonces nos corresponde a ser fieles a nuestro Dios misericordioso. Tenemos que tomar conciencia, iglesia, que vivimos en un terreno enemigo y el enemigo está constantemente observándonos. El enemigo está constantemente ahí pendiente de hacernos daño, mis hermanos, de llevarnos por el mal camino, de llevarnos a la muerte. Transitamos por un terreno minado, transitamos por un terreno peligroso, transitamos por un terreno explosivo. Y como ciudadanos del cielo, mis hermanos, y como iglesia, debemos estar unidos, porque somos el pueblo de Dios. Debemos presentarle al mundo y darles una demostración de unidad, de iglesia unida, de lo que puede hacer la gracia y la misericordia de Dios en el ser humano, de lo que ha hecho en todos nosotros. Es triste, iglesia, observar cómo
hay divisiones entre creyentes, como hay divisiones entre servidores de Dios, como hay divisiones en las iglesias. Y estas divisiones obviamente que no presentan un frente unido ante todas las personas que están observando. Vemos divisiones por todas partes. Hoy vemos un país como Estados Unidos, donde era un país creyente en nuestro Señor Jesucristo, y viene en decadencia poco a poco. Y miren las elecciones recientes, hay una total incertidumbre en cuanto a los resultados, y se habla de corrupción y se habla de mal manejo de las elecciones. Bueno, un país como el nuestro, donde el zar anticorrupción lo llevan a la cárcel por corrupción, es increíble. Me pregunto, iglesia, ¿qué pensarán los no creyentes, los inconversos allá afuera, cuando ven a los creyentes, a ciudadanos del cielo, a siervos de Dios, peleando entre sí? Necesitamos, iglesia, unidad, y necesitamos armonía. Hay un mundo allá afuera observándonos, y necesitamos reflejar las virtudes de Dios. Iglesia, hemos sido adoptados y somos considerados miembros de una familia. Somos considerados miembros de la familia de Dios. Somos su pueblo y participamos de la misma naturaleza divina del Creador. Somos ciudadanos del mismo país celestial, hermanos. Es una excelente noticia. Pero es Jesucristo quien es la fuente y el centro de esta unidad que estamos pidiendo para la iglesia del Señor. Solamente en Él. Si centramos nuestra atención, iglesia, y centramos todo el afecto en nuestro Señor Jesucristo, andaremos y trabajaremos juntos y estaremos en una total unidad. Si nos enfocamos en nosotros mismos, mis hermanos, lo único que vamos a causar es división. Y tengamos algo en cuenta, iglesia, que la unidad no elimina la diversidad. No todos los hijos de una misma familia son iguales, como tampoco las piedras de un mismo edificio son idénticas. La diversidad, o en la diversidad más bien, está la belleza. En la diversidad está la riqueza de una familia o de un edificio. Y no debemos confundir, hermanos, unidad con uniformidad. Son muy diferentes. Y creo que la uniformidad es aburrida y monótona. Los creyentes todos podemos tener pensamientos diferentes. Podemos tener opiniones distintas, pero nos podemos llevar bien, e incluso esas opiniones diferentes nos pueden llevar a muy buenos resultados. Ahí es donde radica la belleza y la riqueza. Ahora, todos los que abrigamos una sola fe y todos los que procuramos honrar a un solo Cristo, podemos entonces amarnos los unos a los otros y andar juntos en plena unidad. Dios puede llamarnos y darnos dones para diferentes ministerios, claro, y usar métodos diferentes, pero iglesia, con todo podemos amarnos los unos a los otros aquí en la tierra. En conclusión, hermanos, todos, iglesia, todos tenemos algo en común con alguien que haya sido adoptado, porque todos somos adoptados por Dios. El pecado nos separó de Dios,
Por eso llegamos al mundo solos. Fue como haber nacido en un orfanato. Realmente eso, así vinimos por causa del pecado. Necesitábamos entonces desesperadamente que alguien nos cuidara. Necesitábamos desesperadamente que alguien nos escogiera. Necesitábamos, desesperadamente que alguien nos adoptara. Entonces aparece Dios, iglesia. Y no solo para visitarnos, no para darnos una sonrisa y de pronto darnos un regalo e irse, sino para llevarnos consigo a su hogar y formar parte de su familia, iglesia. ¿Te estás dando cuenta, hermanito? Te escogió y te adoptó para que hicieras parte de su familia. Tú haces parte de la familia divina, de la familia celestial. Nos ama tanto Dios que nos ha invitado a ser uno de sus propios hijos. El cambio que sucede en nuestras vidas es extraordinario, iglesia. Incluso ese cambio es tan extraordinario que es mayor que el que ocurre a estos niños de aquellos orfanatos cuando los adoptan. Porque es que la adopción nuestra es eterna. Y el apóstol Pedro se expresa de una forma hermosa en este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, donde dice: ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Gloria a Dios, iglesia. Y es que cuando acudimos a Cristo, hermanos, pasamos de no tener familia a ser un miembro de la familia de Dios. ¿Te imaginas cómo se sentirán un día estos niños de los orfanatos cuando puedan comprender lo que sus padres adoptivos hicieron por ellos? Cuando lo entiendan a cabalidad y valoren lo que hicieron estos padres adoptivos, entienden lo que van a sentir y lo que va a pasar por su corazón y lo que va a despertar en todos sus sentimientos. Ahora yo te pregunto, ¿tienes algunos de estos sentimientos cuando tomas conciencia en un momento como el de hoy que Dios te ha adoptado y que formas parte de la familia de Dios? ¿Qué sentimiento te despierta esta afirmación, esta verdad? Esto no puede continuar siendo retórica, mis hermanos. Esto no puede continuar siendo parte de un discurso. Esto tiene ya que llegar al corazón de cada uno de ustedes, iglesia. Ustedes son considerados hijos de Dios. Ustedes son miembros de la familia divina. ¿Sabe lo que significa eso, hermanito? ¿Cómo sería de distinta tu vida, hermano o hermana, si Dios no te hubiera adoptado? Si no hubiera pasado en tu vida este proceso de adopción de Dios para ti, ¿cómo sería tu vida? Es una reflexión muy importante y muy profunda que no se te puede olvidar nunca, hermanito del alma. Ahora piensa por un instante. Conoces muchas personas, quizás tienes familia. Piensa en alguien que se sienta muy solo, que se sienta por allá como abandonado, apartado, e incluso apartado de Dios. Llévale esta maravillosa noticia y que te vea esa alegría y dile que tú has sido adoptado por Dios. Llévale esta maravillosa noticia. Muéstrale esta virtud del Señor. Muéstrale la misericordia de Dios para contigo.
Anúnciale las virtudes de Dios para esta persona que se siente sola y abandonada. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Hoy el Señor nos ha recordado muchas bendiciones, mis hermanos, y todo lo que nos considera el Señor. Pero tenemos una gran responsabilidad: anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, te damos gracias. Gracias por esa adopción que nos hiciste, Señor. Vinimos a este mundo, Señor, como a un orfanato por el pecado. Pero en tu misericordia, Señor, tú nos llamaste, nos escogiste y nos adoptaste, Señor, y nos alcanzaste, nos diste tu misericordia, Padre, y nos consideras ahora tus propios hijos, Señor, todo por tu infinito amor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos hacer parte de tu familia, Señor. Gracias porque nos ves como a tus hijos. Enséñanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a verte como nuestro Padre. La honra y la gloria para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a que anunciemos, Señor, a todas las naciones, a todas las personas a nuestro alrededor, a que anunciemos, Señor, tus virtudes, tu amor y tu infinita misericordia. La honra y la gloria para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan un resto de día muy feliz. Un abrazo para todos.